pequeña exposición de ciencia jurídica y técnica jurídica. La ciencia jurídica. Conocimiento. Hay dos formas de conocimientos que se pueden hacer de manera empírica y científica. El empírico se lo obtiene por el azar y por casualidad, sin orden ni procedimientos planificados. En cambio, el conocimiento científico se lo obtiene de forma sistemática y ordenada, utiliza un método en el proceso y tiene finalidad de encontrar las causas y leyes que rigen el objeto estudiado. La ciencia. Sus funciones básicas de la ciencia son describir, explicar, predecir, aplicar. Describir, que es la presentación escrita, verbal, simbólica, gráfica de objeto de estudio, sus fenómenos, propiedades y relaciones. Explicar, de la causa que producen los fenómenos, sus propiedades y relaciones. Predecir, que permitan deducir hipótesis o teorías de nuevos fenómenos. Aplicar, la utilización del conocimiento científico para fines prácticos. Existen dos clases de ciencias, las formales y las prácticas. Las formales tienen como objeto de conocimiento los objetos ideales y se las opera deductivamente y de forma abstracta, como la matemática, la lógica, la teología. En cambio, ciencias prácticas son las que estudian objetos materiales, como la materia, los seres vivos, la física, la química y las manifestaciones culturales, entre muchos. Método. El método es un conjunto de procedimientos que se utiliza en la investigación en un determinado objeto de estudio para demostrar la verdad. Los métodos básicos son introducción, deducción, análisis y síntesis, dialéctico, materialista, método histórico. Introducción. Tiene como objeto llegar a conclusiones a partir de verdades particulares para llegar a verdades generales. Deducción. Permite estudiar las verdades generales y llegar a conclusiones particulares. Análisis y síntesis. Como dos procesos que se complementan mutuamente, primero se analiza cada una de las partes de una realidad, pudiendo establecer relaciones de las causa y efecto entre sus elementos. Luego se realiza la síntesis, que implica que a partir de la interpretación de los elementos puede relacionarse con el conjunto de funciones que desempeñan con diferencia de problema de investigación. Dialéctico materialista. Proceso por el cual se enfrentan ideas contrapuestas que se inicia con una tesis para luego contradecirlas con la antítesis y de ambas concluir una síntesis. Método histórico. Consiste en el estudio de los antecedentes y condiciones en que aparece y se desarrolla el objeto de estudio. Enfoque de la investigación. Al encarar una determinada investigación debe determinar cuál de los dos enfoques de investigación utilizará, ya sea cuantitativa o cualitativa. El enfoque cuantitativo se caracteriza porque utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis basado en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Tipo de investigación en el enfoque cuantitativo. Los tipos de investigación más utilizados y explorados: descriptivo y relacional y aplicativo. Investigación exploratoria. Se los utiliza cuando el tema investigado no fue o ha sido poco estudiado, es decir, cuando la literatura sobre el tema son solo guías no investigadas. Investigación descriptivo. Tiene la misión de especificar propiedades, características y rasgos. Investigación correlacional. Tiene como propósito conocer relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto particular.
Investigación explicativo. Va más allá de la descripción, está dirigido a responder y aplicar las causas que generaron en el evento y fenómenos físicos o sociales. Bien, ya habíamos hecho esto. Perdón, aquí está. Diseño de investigación en el enfoque cuantitativo. Ahí vamos a ver. Diseño experimental. Las situaciones de control se manipulan de manera intencional, una vez más, variables independientes, que son las causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. Efecto. Diseño cuasi experimental. Se trabaja sobre sujeto y grupos ya establecidos, donde existe manipulación deliberada y menos de una variable independiente, causa, para observar su efecto y relación en la variable dependiente del efecto. Diseño no experimental, cuantitativa. El estudio se realiza sin manipulación deliberada de las variables y solo se observan los fenómenos acaecidos en su ambiente natural para después analizarlos. Diseño de estudio de caso. Se estudia y analiza profundamente una unidad de estudio para responder un planteamiento de problema, probar una hipótesis y desarrollar alguna teoría. Enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos, pero sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Diseño de la investigación. Estaremos viendo lo que es diseño de investigación, diseño de teoría fundamentada, etnografías, narrativos, investigación, acción. Diseño de investigación. Se refiere al tipo de abordaje que realizará en el proceso de investigación. Los diseños utilizados son 4: teoría fundamentada, diseños etnográficos, narrativos, entre otros. Diseños fundamentada. Es aplicada en las áreas específicas. Su propósito es desarrollar teorías basadas en datos empíricos. Diseños etnográficos. Pretende describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades que pueden abarcar historia, geografía y subsistencia, socioeconómicos, políticos, jurídicos, entre muchos. Diseño narrativo. Consiste en la recolección de información sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para luego describirlas y analizarlas. Diseño de investigación-acción. Se considera como el proceso de espiral del estudio de una situación específica, como miras a transformar esa realidad a situación de calidad o ideal. El derecho como ciencia. El derecho es una disciplina científica que está enmarcada en el área de las ciencias sociales junto a la sociología, ciencias políticas, antropología y comunicación social. Los elementos con los cuales debe de contar toda disciplina para ser considerada como ciencia con su método y objeto de estudio. Método de estudio del derecho. En el caso del derecho, su método o métodos de estudio ya fueron descritos, son los mismos que se utilizan para las ciencias sociales, incluyéndose los tipos de diseños de investigación que pueden utilizarse. Objeto de estudio del derecho. Dos doctrinarios han configurado el objeto del derecho de diversas maneras. Tenemos, por ejemplo, a Cosio, Kelsen, Kant, Marx, la teoría, entre muchos. Vamos a leer de lo que es Kelsen. Cosio dice que es un objeto cultural que es la conducta e interferencia intersubjetiva. Kelsen, Bertrand, Austin y von Herswirth. El objeto de estudio es la norma jurídica de derecho positivo. Kant dice que el derecho es un querer entrelazante o vinculatorio, autártico e inviolable.
Santo Tomás de Aquino, la misma cosa justa. Eso es lo que indica. Marx dice que el derecho, la religión y la norma y la moral son una ideología al servicio de la clase dominante. La teoría tridimensional señala el objeto en el conjunto del hecho social, la norma y el valor indisolublemente unidos. A mayor evolución de la ciencia del derecho se ha desarrollado la actual el objeto de estudio, realidad social, estructuras lógicas, relación con la superestructura política e ideológica, también su evolución. 6. Métodos clásicos del derecho. Método de la exegesis. Durante mucho tiempo, el derecho se ha utilizado diferentes métodos, como la exegesis dogmático, de construcciones jurídicas, etc. Método de la exegesis. Usado desde la antigüedad, su objetivo es el descubrir la norma, la voluntad y la intención del legislador, mediante el estudio del paso a paso del artículo explicado la frase, de la frase a la palabra. Luego se estudia su armonía o discordia con los demás artículos. Sin embargo, se pierden los detalles en fragmentos y palabras, sin dar una visión de conjunto, sin organizar ni sistematizar sus preceptos. Método dogmático. Está constituida por 4 métodos. Interpretación, es decir, determinar un sentido y alcance de la norma. Construcción de instituciones a partir de la unificación de la institución a elementos dispersos que responden al mismo tronco común, ya sea matrimonio, divorcio, perteneciente a lo que es derecho familia. Sistematización de todas las instituciones vigentes en un Estado, de forma jerárquica, coordinadas y clasificadas. Y comunicación del sistema jurídico. Relación del derecho con otras ciencias. El derecho, al constituirse en una ciencia que desarrolla el ámbito de la sociedad, tuvo y tiene y continuará apoyándose de diferentes áreas de conocimiento, que se puede dividir de 2 grupos, la del estudio interno y la de estudio externo del derecho. Ciencias de estudio interno del derecho. Las ciencias que estudian lo interno del derecho también la denominan estudio de la norma. Comprenden la dogmática, derecho comparado y teoría general de derecho. Dogmática, denominada también sistemática jurisprudencia, tiene como objeto de estudio del derecho positivo de una determinada ordenamiento jurídico. Teoría general del derecho. Está enmarcada en el estudio del derecho positivo desde un punto de vista técnico y lógico, extrae sus principios. Describe su estructura y vínculos internos, lo conceptualiza y define en un determinado ordenamiento jurídico. El derecho comparado. El avance del derecho en las diferentes instalaciones del mundo no es similar con el objetivo de perfeccionar la norma. Los legisladores de cada país utilizan el método comparativo como punto de referencia en el análisis sistema de jurídicos diferentes, que pueden ser a nivel interno dentro del mismo estado y externo entre otros estados. Ciencias de estudio interno del derecho. Vamos a tocar lo que es filosofía jurídica, sociología jurídica, historia jurídica, lógica jurídica. Sociología jurídica es la ciencia que estudia de las condiciones de existencia de la sociedad, su comportamiento, proyecciones, elementos básicos de organización, estructura, estratificación social y relación de convivencia entre sus habitantes, donde se manifiestan las normas tanto jurídicas como naturales y morales. La filosofía jurídica estudia el derecho desde su esencia, su fundamento, sus perspectivas y su ubicación en la realidad. También comprende un análisis y evolución de los valores jurídicos como el de justicia. Psicología jurídica. Desde el pensamiento
Desde la perspectiva de estudio, tanto clínico como sociológico social, permite analizar y conocer la personalidad, carácter, comportamiento, emociones, percepciones externa y interna de la persona, que se manifiesta en su conducta ante una determinada situación y nos permite conocer su lógica y escala de valores ante la vida y la sociedad normada. Historia jurídica. Investiga y analiza el origen, desarrollo, evolución y factores de transformación de la norma jurídica a través del tiempo. Lógica jurídica. Es una disciplina formal que se ocupa del estudio de la estructura, de la forma de los enunciados argumentos, del contenido jurídico a través del lenguaje simbólico que permite una mayor precisión en la interpretación del contenido de la norma. Bien, ese es el fin del tema de lo que es ciencia jurídica. Ahora vamos a pasar a lo que es la técnica jurídica. Bien, la técnica jurídica. Desde el momento que apareció el derecho en la sociedad como una transversal en la convivencia pacífica de los seres humanos para el cumplimiento del deber ser, ha contado y convivencia pacífica de seres humanos para el cumplimiento y toma en cuenta con una determinada técnica jurídica que le permite desde su generación, normativización, transcrita hasta su aplicación. Técnica es la manera particular de aplicar el método científico a un problema determinado. Por tanto, la técnica jurídica es la aplicación del método, herramientas e instrumentos adecuados a la investigación o solución de problemas jurídicos. No todos los autores definen de la misma manera, tienen muchas maneras de ver en su punto de vista. Por ejemplo, tenemos Savigny, Heering, Stamler, Henry. Bien. Cualidades. Las cualidades están en plenitud de determinación, postulados deben juntarse de la vida, perfecta adaptación, necesidad de realización, simplicidad o economía de medios para alcanzar con facilidad el fin propuesto, lógica y coherencia en los resultados, seguridad en los resultados es de las situaciones o previsiones, es decir, estabilidad de los efectos. También tenemos a otros autores, a David, Calambra, Moscoso. David nos dice, está constituida por el conjunto de medios y procedimientos adoptados con el de garantizar los fines generales y particulares del derecho. Calambra, no existe diferencia en ciencia técnica, sino que se integran como jurídicos de la ciencia jurídica. Moscoso, indica, las normas del derecho son creadas para ser cumplidas. Construcción y aplicación del derecho. Geni divide en materia y forma. Vamos a ver. Materia. Se refiere a la recolección del dato e información de contexto que se desarrolla, que se la divide en 4 áreas. Datos reales o llamados naturales, datos históricos, datos racionales, datos ideales. La forma. Es combinación abstracta de toda información recolectada con elementos propios del derecho, principios, valores, fuentes, doctrina, etc. La técnica de la aplicación del derecho comprende de fuentes de producción y conocimientos originarios materiales y formales, su integración y aplicación de las normas en el tiempo y espacio, división de técnica jurídica de acuerdo al órgano
de contracción y aplicación del derecho. Técnica legislativa. Refiere a la generación de las normas generales. Técnica doctrinal, que es la investigación, críticas y enseñanza del derecho. Técnica jurisdiccional. Es la encargada específicamente de la aplicación del derecho en el proceso. Procedimientos de construcción. La construcción del derecho es un proceso eminentemente abstracto, que pasa de la recolección de la información a la realidad. Luego, a la conceptualización, incluye a la elaboración jurídica. ¿Qué es concepto? Concepto es determinar algo en la mente, después de examinar las circunstancias, determinando sus similitudes y diferencias mediante la analogía. La conceptualización es un producto ideológico del ser humano. El ser humano ha conceptualizado los objetos materiales e inmateriales que lo rodea a partir de sus elementos y características propias para comprenderlo, predecirlo, dominarlo y transmitirlo. En la materia jurídica se trabaja en base de conceptos. En la materia jurídica sí se basa de conceptos, por tanto, los conceptos jurídicos son objetos que comprende el derecho. Los juristas, en su función teórica y práctica, en su verdadero profesional de la definición. La conceptualización jurídica trabaja con las presunciones y ficciones. Las presunciones consisten en tener como verdaderos ciertos hechos. Se presume la inocencia del imputado. Mientras tanto, las ficciones son las suposiciones que se tienen como válida. Todos conocen las leyes. Se presume que todos deben conocer las leyes. ¿A dónde pasa la conceptualización jurídica? De la conceptualización jurídica pasa a la construcción jurídica en un organismo individual, sistemático y armoniosamente ordenado entre sus situaciones, formalismos y reglas jurídicas claramente establecidas, sabiendo responder a las necesidades y exigencias de la sociedad. Formalismos jurídicos. Los formalismos jurídicos son características inmanentes en el derecho que se manifiesta a través de las solemnidades, las pruebas y la publicidad. Las solemnidades son actos y procedimientos necesarios para que el hecho jurídico tenga validez legal. Las pruebas son utilizadas para comprobar la existencia del hecho jurídico y la publicidad es el conocimiento del hecho jurídico ante terceros. Muchas gracias por su atención.